Unos 1.100 empresarios asistieron a la 30ª conferencia industrial en una clara señal de respaldo a la bulla en momentos en que el gobierno declinó las distintas invitaciones que le llegaron durante estas últimas horas. Hay un gesto de distanciamiento. El presidente de la conferencia, Martín Rapalini, señaló: queremos que nos respeten. No es contra nosotros, es con nosotros. Por eso esta noche aquí invitamos a Noticias a las 20:30 a José Luis Amaturo, que es secretario general de la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria Metalúrgica Argentina, CAMIMA, y que es miembro de la Unión Industrial. Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, al contrario, buenas noches a ustedes y gracias por el contacto. Bueno, este discurso que dio allí Rapalini nos pareció fuerte, intenso, además en la forma en la que fue dicha. ¿Qué es lo que pasa en este momento en la relación entre industriales y el gobierno como para tener un mensaje de estas características? Bueno, el discurso fue extenso y arrancó diciendo que los industriales no queríamos volver al pasado con todas las complicaciones que tuvimos con respecto a problemas de divisas, importación, problemas laborales, problemas de regulaciones. Esto ha sido muy claro, que no queremos volver al pasado, pero también queremos ver el futuro. Y creo que ahí fue ese reclamo de saber hacia dónde vamos, a qué política industrial va a tener el gobierno, que hasta ahora, digamos, no lo ha marcado fuertemente. Y necesitamos indudablemente saber, las industrias llevan un proceso muy largo en inversiones y estamos expectantes. La Argentina es un país que tiene un potencial enorme, está todo por hacer. Esto también lo dijo el doctor Martín Rapalini, en el sentido de que estamos todos los industriales esperando poder hacer mucho para Argentina y saber y hacer lo que sabemos hacer, que es, lógicamente, dar trabajo. Ahora, perdón, pero ¿por qué no pueden hacerlo en las actuales condiciones? Sí lo podemos hacer, lo que queremos ver es reglas claras. Indudablemente la industria necesita reglas claras. La economía. ¿Cuáles serían esas reglas claras? Se han generado cambios muy profundos de diciembre hasta aquí, entonces nos preguntamos cuáles serían las reglas que hoy necesitan los industriales para poder invertir, crecer, desarrollarse. Reconozco que el gobierno ha empezado a hacer la tarea para ordenar la economía, que es tener una moneda estable, ir hacia una inflación cada vez más a la baja, y eso realmente lo aplaudimos desde el sector industrial. Ahora nos preguntamos, ¿es suficiente? No, indudablemente faltan reformas estructurales muy importantes. No es que estamos apurando al gobierno, pero simplemente lo hacemos saber. ¿Y qué ocurre? Si paralelamente se van abriendo las importaciones, bueno, ahí de hecho nos preocupa. Y me pregunta, ¿qué reforma? Bueno, ahí viene, y contestaba recién, esas reformas son no solo impositivas, sino también desde el punto de vista laboral y también logístico. Y además, sumado a esta situación, que nos encontramos en que nuestras industrias están en municipios, en provincias, que tienen políticas industriales totalmente diferentes, en donde, contrariamente a lo que apunta el gobierno nacional, es aumentar impuestos provinciales o aumentar tasas. Necesitamos que haya un alineamiento. Entonces nos sentimos que por un lado el gobierno nacional nos apuntala y apunta hacia bajar estos costos impositivos y el entramado impositivo, pero por otro lado los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales van en el sentido contrario. Amaturo, es complicado. Sí. Amaturo, ¿le hubiera gustado que el presidente Milei participe hoy de la conferencia industrial? Sí, por supuesto. Siempre es un honor que venga el presidente. Ya nos visitó el Día de la Industria en nuestra sede de Avenida de Mayo. Fue realmente un honor. Y siempre es bueno escuchar al presidente, escuchar cuál es el criterio que tiene hacia justamente este sector
que es un sector, lógicamente, dinámico y un sector industrial. Ese día, el Día de la Industria, que usted recién menciona, el presidente dijo para proteger a la industria se le robó el campo. ¿El presidente tiene algún tipo de animadversión con el sector o qué evaluación hace usted de esa declaración y del faltazo de hoy? Bueno, con respecto a eso, bueno, dijo varias cosas el presidente. Una, que apoyó justamente a los empresarios industriales como generadores de trabajo y de bajar los costos y los precios de los bienes. Por otro lado, es cierto que habló que se le robó al campo. En eso tengo que disentir. Nunca un industrial le robó al campo. El campo también fue esquilmado, como ha sido la industria. Y realmente vivimos momentos en que había que subsistir. Nunca, excepto determinadas industriales que no son industriales, que buscaban hacer negocio con el gobierno, pedimos ningún tratamiento especial. Nadie le quita al campo. Hemos estado todos, campo e industria, sometidos a los caprichos de distintos gobiernos, el cual nos fueron cargando de justamente estos impuestos, este entramado impositivo, estas regulaciones que hacía imposible nuestra vida industrial y nuestra vida comercial. Sin ir más lejos, recordemos lo que fue el año pasado, ese 2023, en donde nos imposibilitaba poder comprar materias primas en el exterior o insumos que son necesarios y con miles de complicaciones. Amaturo, vamos a hablar de aquí. El pasado hemos puesto mucho. Vamos a hablar de lo que significa hoy este escenario y de lo que viene. ¿Ustedes tienen confirmado para el próximo jueves un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo? Con respecto a la Junta Ejecutiva a la que pertenezco, la UIA, no me lo han confirmado. Puede ser en la cúpula que hayan tenido. Que yo sepa, no. Pero ya que nombró al ministro Caputo, el ministro Caputo... Hoy tampoco estuvo en la cumbre. No, pero ha hecho manifestación en Corrientes respecto de lo que él sentía por la industria. Y él ha expresado justamente este problema que tenemos nosotros y sabe exactamente el inconveniente que tiene la industria. Y finalmente el encuentro... importaciones. Si finalmente el encuentro se produce, eso le iba a preguntar. ¿Qué cosas le pedirían al gobierno o al ministro en este caso? Bueno, ir a las reformas profundas, que no es fácil, lo entiendo, pero ir a esas reformas, lo que estaba en los 10 puntos de mayo que el libro blanco, pidió firmar. Además. Pero digo, usted iba a empezar a hablar del tema de las importaciones. ¿Le pedirían que haya un cambio de política? ¿Cómo sería el tema de las importaciones? ¿Una política proteccionista? Justamente esos 10 puntos de mayo lo hablaba muy claramente. Hablaba de una reforma laboral, hablaba de una reforma impositiva y posteriormente hablaba de insertarnos en el mercado internacional. Creo que esos son los puntos y esas son las secuencias. Me decía, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, justamente ir sobre ese entramado impositivo, sobre esa reforma laboral, mejorar los costos logísticos, algo ha ido sacando la Unión Industrial, observando cuáles son esos costos para que vean cuál es la diferencial que tenemos los industriales argentinos. Y después de eso, el comercio internacional es un comercio de dos vías, hay que importar y exportar. Y creo que el gran desafío de la industria es exportar. Pero para eso tenemos que igualar la cancha, algo que comentó tanto el Martín Rapalini como el presidente de la Unión Industrial. Amaturo, el gobierno estaría por lanzar una especie de RIGI justamente para los industriales. ¿Esto puede llegar a ayudar a que el sector sea más competitivo comparado con sus pares de otros países? El RIGI apunta a inversiones y por supuesto que toda inversión es bienvenida. Si dijéramos que solamente con colocar inversiones nos ayuda, realmente lo que le estoy comentando es que hay problemas estructurales de la Argentina que hay que resolverlo. Está el Ministerio de Regulación, manejado por Sturzenegger, el que lo está haciendo. Ahora, es una tarea titánica y lo entendemos los industriales. No es algo que se hace
en horas, de un día para el otro. Lleva su tiempo, dado que llevamos décadas de una situación muy compleja y que los industriales los hemos tenido que adaptar como sea, superviviendo a estas situaciones de regulaciones para poder seguir teniendo en pie nuestras industrias. A Maduro, escuché a algunos colegas suyos, empresarios, preocupados por el tema de importaciones. ¿A usted esto le preocupa y por qué? Nos preocupa que sea en forma desmedida o que puedan entrar en este momento que no se ha nivelado la cancha, una expresión que se ha utilizado mucho en el día de hoy en la conferencia, y que decimos con el nivelado de la cancha, en que tengamos la misma consideración con la industria que con las industrias fuera del país o en el exterior. Estamos en un contexto mundial que se ha hecho complejo. Esto no lo dice la Argentina, sino uno observa la Unión Europea, Estados Unidos, que están tomando medidas en sus industrias para no protegerlas, pero sí para fortalecerlas ante un gigante que es industrial, que es el mercado chino y el mercado del sudeste asiático, que está invadiendo todos los países con sus productos. Productos que no tienen impuestos, que en muchos casos son subsidiados, con unas leyes laborales que no son las argentinas, y lógicamente lo que estamos pidiendo es igualar las condiciones. ¿Ustedes temen que se puedan cerrar empresas, que se puedan producir despidos frente a este panorama? Bueno, si lógicamente se abriera la importación de forma desmedida y no permitieran que las industrias puedan competir de igual a igual, y bueno, indudablemente habrá muchas industrias que puedan hacerla. También puede ser que muchas industrias que aunque se igualen la cancha, como decimos nosotros, se igualen las posibilidades y no puedan competir en un contexto mundial. La Argentina durante muchos años fue un país extremadamente protegido y no le hizo bien a la industria. Esto tengo que ser muy claro. No le ha hecho bien a la industria. La industria argentina tiene que competir, y no solamente tiene que competir para vender al mercado interno, sino también preocuparse en vender y seguir teniendo posibilidades de vender al mercado externo. Muy bien. José Luis Amaturo, le agradecemos mucho esta conversación, esta entrevista aquí en Noticias a las 20:30. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra en la relación entre los industriales y el gobierno nacional. Gracias, buenas noches. No, al contrario, gracias por preocuparse por nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.